En las inecuaciones vamos a leer lo que dice al respecto. Recuerda que una inecuación es una desigualdad en la que al menos uno de sus términos es desconocido. ¿Qué significa que sea una desigualdad? Recuerden que ustedes en algún curso, no sé en cuál fue exactamente, les enseñaron estos símbolos, S y S. ¿Los conocen, verdad? Ya. Entonces, estos símbolos son los símbolos de desigualdad, donde lo que está a este lado, por ejemplo, una T, ¿ya? Lo que está a ese lado, donde está abierto el símbolo, tiene que ser más grande que lo que está a este otro lado, por ejemplo, la P. En este caso, la T sería más grande que la P, porque es lo que me está indicando la simbología que está aquí al medio. Entonces, cuando son iguales las cosas, o cuando tengo una igualdad, como en el caso de una ecuación, los dos lugares tienen el mismo valor, son iguales, que es lo que representa el signo igual, ¿no es cierto? Que ambas cosas valen lo mismo. Pero cuando tengo una desigualdad, lo que está a un lado es más grande que lo que está al otro lado. Eso es lo que yo voy a resolver en una inecuación. Lo que está a un lado va a ser más grande que lo que está al otro lado. Entonces, para plantear las inecuaciones debemos recordar lo siguiente, que un número A es mayor que un número B cuando está representado así. Es decir, aquí en este caso el B sería más grande que el A. Un número es menor o igual que, y aquí está la expresión, ¿no es cierto? Cuando se coloca el signo y una rayita abajo, eso quiere decir que puede ser menor o que puede ser igual. Si está sin la rayita de igual abajo, eso significa que solo el valor puede ser menor, no puede ser el mismo. Entonces, vamos a hacer ejemplos. Espérense, voy a borrar esto aquí. Vamos a hacer algún ejemplo. Bueno, primero les voy a leer esto que dice: resolver una ecuación es encontrar todos los valores que la hacen verdadera. A esto lo llamaremos conjunto solución de la inecuación y lo representaremos con una expresión. Observa el ejemplo. Entonces, esto que está aquí, esto es una inecuación. Entonces, lo que está al lado rojo es mayor que lo que está a este otro lado de acá. Entonces, lo que me están preguntando en el fondo es, ¿qué número puede valer el X para que eso se cumpla? Supongamos, el X puede valer 40. Padilla, mira, ¿el X puede valer 40? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué sí? Porque no tiene valor, ¿ya? ¿Por qué no? Exacto. ¿Cuál es? Sí, ¿tú eres Vicente? Sí. Vicente, si yo reemplazo el 40 en el valor donde está la X, tengo que sumarle 2 como dice el compañero. Entonces al 40, si yo le sumo 2, me queda 42. Entonces, lo que pasaría si yo reemplazo aquí el 40, es que el 42 sería más chico que el 40. ¿Y eso es verdad o es mentira? Eso no es así. Entonces no puedo tomar el 40, porque al reemplazarlo ahí, cuando lo sume con el 2, me va a dar 42 y me va a dar un número mayor. Entonces, mi signo de igualdad no va a ser real o no va a ser como no compara ambos valores de forma correcta, debiese estar al revés. ¿Me entiendes? Para que el 42 sea más grande que el 40. Entonces, lo resuelvo igual que una ecuación, si ustedes se fijan, suma a ambos lados de la igualdad, el inverso aditivo del 2 para poder eliminarlo, para que se mueva de un lado de la igualdad al otro. Entonces, lo que estaba aquí positivo me va a quedar al otro lado de la igualdad negativo.
pero en el fondo lo que uno hace en ese paso es restarle el 2 en ambos lados. Aquí se me va a eliminar y me queda solo la X, y aquí el 40 menos el 2 me va a quedar 38. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, resto a ambos lados para eliminar el 2 que está al lado de la X y que quede sola. Entonces, lo que me está diciendo esta expresión es que el X puede tomar solo datos que sean menores que el 38. Fíjese que ni siquiera dice menor o igual. O sea que el 38 no lo puedo tomar porque sería igual al 38. Y me están diciendo que no tiene que ser igual, tiene que ser menor. Entonces, si consideráramos, por ejemplo, los decimales, me serviría desde el 37,9 hacia abajo, porque el 38 ya no me sirve. Pero lo vamos a ver con enteros. Por ejemplo, me sirve el 37, me sirve el 36, el 35, y todos los que sean menores que el 38. Sí, me sirve el menos 1, me sirve el menos 5, me sirve el menos 100, me sirve el 0, me sirve el menos 1000. Entonces, todos los números que sean más chicos que el 38 van a hacer que esta afirmación sea real. Si yo reemplazo en la X el 4, eso va a ser real. Es decir, lo que está en amarillo va a ser más pequeño que lo que está en rojo. Si reemplazo, no sé, el valor de X como menos 40, el menos 40 más el 2 me va a dar menos 38. Entonces todavía se cumple que el menos 38 es más pequeño que el 40. ¿Se entiende lo que estamos buscando, no es cierto? Yo no busco ahora solo un número, busco un conjunto de números. En este caso, desde el 37 hacia abajo, todos esos números, no solo uno. Y la forma de escribir esta respuesta, o una de las formas de escribir esta respuesta, es de forma gráfica. Note que la ecuación se resuelve con el mismo procedimiento que una ecuación, como les decía recién, solo que el resultado tiene otra interpretación. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio, otro ejemplo, donde después de resolver la ecuación, que lo voy a hacer, la voy a resolver aquí, paso por paso. Miren. A ver. El ejercicio es 2z menos 6 menor. Voy a escribirlo solo menor porque al igual me va a costar un poco con las herramientas que tengo ahora, ¿ya? Pero se entiende que es menor o igual. Si tienen cualquier duda me van diciendo. Entonces, esto está partido en 3. Ahí, ¿verdad? Ese es el ejercicio. Yo ya sé que la respuesta es 12. Que la respuesta tiene que ser un número mayor que 12. Pero lo que vamos a trabajar ahora es cuál es el paso a paso para llegar a ese dato 12. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo? ¿Cuál es mi incógnita primero, por ejemplo? ¿Cuál es mi incógnita? ¿Qué letra tiene mi incógnita? La Z. Entonces, para resolver eso, tengo que despejar la Z, que la Z quede sola. ¿Y qué es lo primero que yo tengo que mover para que la Z quede sola? ¿Qué es lo primero que saco? ¿Saco el 6, saco el 3 o saco el 2? ¿El 2 que está aquí? Ya. En la casa que dicen, ¿qué saco primero? ¿El menos 6, el 3 o el 2? Hay un compañero que dice que primero tengo que sacar el 2. ¿Hay alguna otra respuesta que ustedes quieran decir? ¿Alguien piensa que es otro número? ¿El 3 o el 6? El 2, ya. No, no es el 2. El que está más cerca de la variable de la incógnita
es el último que yo muevo. Siempre muevo lo que esté sumando o restando primero, y luego es como desde lo que está más lejos a lo que está más cerca de la variable. ¿Se acuerdan ustedes que para resolver ejercicios combinados había un orden de que primero yo resolvía el paréntesis, luego resuelvo la multiplicación, después la suma y la resta, ¿no es cierto? Ya. Aquí es lo mismo, pero al revés. Primero la suma, después la división, después la multiplicación. ¿Ya? Es el mismo orden, pero al revés. Entonces, primero voy a mover el 6. Y lo que yo hago técnicamente es aquí sumar 6 a ambos. Bueno, está demasiado chico. Le sumo 6 a ambos lados de la igualdad. Entonces, si yo sumo 6 a este lado, ¿qué es lo que va a pasar si tengo 6 negativo y le sumo 6? Se va a convertir en un 0, por lo tanto no va a quedar nada. Entonces no escribo nada. Porque ese menos 6, con ese 6, aquí hay un 0. Coloco el signo, que recuerden que es menor o igual, pero yo lo estoy escribiendo así, porque no tengo cómo hacerlo. Entonces, al otro lado, ¿cuánto me va a quedar el resultado? ¿Qué debiese escribir yo aquí ahora? ¿Qué estoy haciendo a ambos lados de la igualdad? ¿En qué paso estoy? Lo escribí al ladito en un slash. Al ladito estoy escribiendo lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Sumando. ¿Cuánto? 6. ¿A qué cosa le voy a sumar 6? Al menos 6 ya lo hice y se eliminó. Ya lo hice en este lado. Ya sumé el 6 a este lado. Me falta el otro lado. ¿Qué escribo aquí entonces? ¿El otro 2? ¿Así? ¿Así está bien? ¿Qué dicen en la casa? ¿Así está bien? El que yo lo coloque aquí al ladito significa que yo lo tengo que hacer en ambos lados de la igualdad o de la desigualdad en este caso. 8 más 6. Porque resulta, perdón, 8 más 6, 2 más 6, que me va a dar 8. Porque sumé el 6 aquí, pero me falta sumarlo acá. Entonces, si lo sumo aquí, lo que esperaba como respuesta es que ustedes me dijeran que aquí tiene que ir el 8, que es el resultado de 2 más 6, porque sumé el 6 en ambas partes. Siempre que yo haga algo en una ecuación o en una inecuación, sumar un número, restar un número, multiplicar por lo mismo en ambos lados de la igualdad. Entonces, si sumo 6 en un lado, sumo 6 en el otro. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que mover ahora? ¿Muevo el 3 o muevo el 2? El 3, porque el 2 es el que está más cerquita. El 3 todavía no está tan cerca. ¿Qué está haciendo el 3? ¿Qué operación está haciendo? Dividiendo. Cuando está en un denominador de una fracción, está dividiendo. ¿Cuál es la operación contraria de dividir? Multiplicar. Entonces, ¿qué tengo que hacer a ambos lados de la igualdad? ¿Multiplicar por cuánto? ¿Por qué por 8? ¿Cuál es el que estoy moviendo? ¿Estoy moviendo el 2? ¿Cuál estoy moviendo? Tengo que multiplicar por 3. Bien, porque es el que estoy moviendo. Bien, chiquillos, estos mismos pasos son para ecuaciones y para inecuaciones. Es el mismo procedimiento. Es decir, se hace exactamente lo mismo, solo que en una es una pura solución, x vale 5, y en la inecuación x vale del 5 hacia arriba o del 5 hacia abajo. ¿Se entiende la diferencia o no?
Repito, hago este mismo procedimiento para las ecuaciones y para las inecuaciones. Pero la respuesta es distinta, porque para la ecuación el x es igual a 5, por ejemplo. Pero en la inecuación la respuesta es que los valores pueden ser mayores que 5 o menores que 5. O también podría ser igual, pero en la ecuación solo es 1. ¿Me entienden? En cambio, en la inecuación puede ser el mismo o los mayores o los menores que él. Bien, entonces, como estoy aquí multiplicando por 3, al multiplicar por 3, puedo yo simplificar después los 2, 3. En el fondo lo que hace cuando multiplico por 3 es que elimino el del denominador, porque lo estoy moviendo. Entonces me queda solo aquí el 2z, porque al multiplicar por 3, elimino el que está aquí en el denominador. ¿Y cuánto me queda aquí al otro lado de la igualdad? De la desigualdad, perdón. ¿Qué escribo ahora ahí, donde iba el 8 antes? Sí. Sí, Samuel. Lo que tengo que hacer es multiplicar 8 por 3. ¿Y cuánto es eso? 24. Entonces aquí voy a colocar el resultado. O sea, si para usted es más fácil escribir 8 por 3 e ir haciéndolo paso a paso, está bien. Pero si podemos escribir al tiro el resultado de 8 por 3, es mejor aún. Ya, ¿qué hago ahora? Esperen, una pregunta antes. ¿Se entiende bien por qué el 3 desaparece con este 3 o lo explico en otro paso? Se elimina porque lo voy a escribir aquí en azul y un poquito más grande. Si yo tengo 2z y lo multiplico por 3 aquí y me queda el 3 aquí en el denominador. Ah, me equivoqué. Ahí. Ya, miren. Yo podría, por ejemplo, multiplicar los números. 2 por 3 me va a dar 6. 2 por 3 me va a dar 6. Me va a dar 6z. 6z partido en 3. No voy a escribir la línea porque me demoro mucho. Y si ahora el 6 yo lo divido en 3, me va a quedar el mismo 2z. ¿Ya? Y esto, en otras palabras, es simplificar. No sé si ustedes han visto esa expresión. Simplifico el 3 con el otro 3 porque en el fondo, si yo multiplico el 3 por 2, me va a dar 6 y al dividirlo por 3 me vuelve a dar 2. Entonces, en vez de multiplicarlo por 3 y después volver a dividirlo por 3 y que me va a quedar el mismo 2, puedo eliminarlos y que me quede solo el 2. ¿Ya? Por eso es que se elimina el 3 del denominador cuando estoy multiplicando por ese mismo número. Ya, ¿qué hago ahora? ¿Qué me queda sacar del lado de la incógnita? El 2. Ya, ¿qué está haciendo el 2, señor? ¿Sí? ¿Qué está haciendo el 2 si el 2 está juntito a la letra? ¿Qué operación está haciendo? ¿Está sumando, multiplica? Bien. ¿Qué hace entonces? Multiplica. Y si está multiplicando, ¿cómo lo muevo de ahí? ¿Cuál es la operación contraria de multiplicar? Dividir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir. Y voy a escribir aquí, porque así la profesora sabe, y esto es parte del desarrollo, que yo voy a dividir por 2. Entonces, coloco el 2 dividido en 2, me va a dar 1. Y ese 1 quedaría multiplicando a la letra. Pero si multiplico por 1 me queda siempre lo mismo. Entonces me va a quedar aquí solo la letra.
en el fondo lo que hice es lo mismo que les explicaba recién. Tengo aquí el 2z, lo divido por 2. Entonces, ¿qué hago? Simplifico. Y me queda solo la z. Ya. Me quedó solo la z aquí, que es lo que quiero lograr. Y esto, y el signo ahí. ¿Qué me queda ahora? Si dividí el 2 dividido en 2, tengo que dividir ahora el 24 dividido en 2. ¿Y cuánto es 24 dividido en 2? 12. Entonces, este es el procedimiento que la respuesta ya la sabíamos, pero lo que estábamos viendo era el paso a paso de cómo se hace. ¿Ya? Es importante escribir estas partes de aquí porque son parte del desarrollo. Usted le dice a la persona que está leyendo qué es lo que hizo en ese paso. ¿Ya? Y esta recta que se ve aquí es una forma de escribir la respuesta. Aquí dice que el valor de z puede ser mayor o igual a 12. Entonces, yo puedo tomar el 12 y todos los que sean más grandes que él. Por eso es que hace una recta hacia allá con una flechita porque es infinito, porque también sirve el 30, el 50 y etcétera. Hasta el infinito. ¿Ya? Y aquí está con un puntito cerrado porque el 12 también se puede considerar. Dice que puede ser 12, o sea que puede ser igual o mayor. Si fuese solo mayor, el circulito quedaría como abierto, sin rellenar. ¿Ya? Pero eso no es lo que... Con que ustedes entreguen este resultado, esto es lo que a mí me interesa. Eso. Este gráfico no lo vamos a evaluar. ¿Ya? Solo llegar a que z es mayor o igual que 12, o que, no sé, w es mayor o igual que, y el resultado que les dé. Entonces aquí algunos compañeros dicen que el 70 está sumando, y por lo tanto lo tengo que mover restando. ¿Y por qué no muevo el 2 primero? ¿Puedo mover el 2 primero? Siempre es de la... Primero muevo la suma, la resta, y después la multiplicación y la división. Por eso es que no puedo sacar primero el 2, porque el 2 se está multiplicando, entonces viene después. Primero hago la suma. Entonces, como estábamos diciendo recién, lo primero que muevo es el 70. Como el 70 está sumando, lo voy a sacar restando. Entonces, si resto 70 a ambos lados de la igualdad, ¿cómo me van a quedar? En 30. 100 le quito 70, me queda 30. Escribo el signo. Al 70 le quito 70, me queda 0. ¿Y qué escribo aquí entonces, Padilla? ¿Qué me quedó? 30. Sí, pues mira, el 30 está súper bien, mira. Y ahora el 70 se te fue, porque lo eliminaste con el otro 70. Y me queda el 2W. ¿Qué hago ahora? ¿Está sola la W? ¿Qué hay al lado de la W? Un 2. ¿Y qué está haciendo el 2? Multiplica. Y si está multiplicando, ¿cómo lo saco de ahí? Dividiendo. ¿Qué voy a dividir por 2? El 30. ¿Y es 30 dividido en 2 o 2 dividido en 30? 30 dividido en 2. ¿Y cuánto es 30 dividido en 2? 15. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi objetivo? La W puede tomar todos los valores que sean menores que 15. Perdón, mayores que 15. El 16, el 17, el 18, el 19, el 100. Todos esos números del 15 en adelante hacen que esta expresión de aquí sea verdadera, sea real. Por ejemplo, ¿el 20 es mayor que 15? Sí. Eso es verdadero. Ahora, si yo reemplazo en la W el 3, eso es mentira.
hacer que la W valga 0 para que quede en 20? ¿Cómo 0 para que queden 20? Porque como la W está al lado del 2, si yo lo pongo en 0, el 2 sería 20, ¿o no? No, porque el 2 se está multiplicando con la W, por eso tú lo puedes dividiendo. Entonces, si tú colocaras un 0 ahí, sería 2 por 0. Y eso es 0. Entonces, no se puede colocar en la W. Entonces W se puede poner 6. W puede valer 6, pero si yo coloco 6 por 2 me da 12. Nada que ver, 8. ¿Por qué 16? 2 por 8, 16. No me alcanza todavía 30. ¿Me entiendes? Puede ser del 15 hacia arriba. Puede ser el 16, el 17. Entonces, la única diferencia que hay entre la inecuación y una ecuación, fíjate, Padilla, es que la respuesta en una ecuación es esto. Esa es tu respuesta en una ecuación. La z es igual a x. Pero en la inecuación yo puedo tomar cualquier valor que sea más grande que el 15. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre un ejercicio y el otro, pero se hace en el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento. Y es importante que el signo